Ay, qué formal. ¿Cómo estás? Ah, ya no te escucho. Ahí está tu micro. Déjame ver. Listo, a ver si te escucho. Ahí está, ¿me escuchas? Hola, hola. A ¿Tú me ver, un escuchas? segundo. Sí, No te escucho. Ah, yo no te escucho. dame un segundo. Y sí me parece como que se mueve. A ver, dame un segundo. A ver, A ver, ahora. Ya se escucha. Perfecto. ahí está, ¿ya? Sí, ya te escucho. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Perfecto, muy bien. Gracias. ¿Tú qué dices? Qué gusto conocerte, pues ya, aunque sea por llamada, ¿no? Pero Por ya, llamada. Sí, aunque sea ya vernos. qué bueno, Sí. qué bueno. Ay, ¿Qué sí. haciendo? ¿Qué dices? Qué gusto, pues aquí ya emocionada. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti por todo el tiempo de espera ahí que les hice parar un poco, pero ya andamos por aquí. Es que por temas ahí de trabajo y todo no habíamos podido la semana pasada, Sí, pero me muy imagino. contentos de estar aquí, que es un tema que me gusta mucho. Súper. Y pues bueno, que casi ningún abogado se mete, ¿no? Todos somos muy cuadrados. Entonces, pues es un tema ahí que traigo y pues muchas gracias por la invitación y también a Gina por hacer aquí el networking. Sí, ya sé, Gina anda en todo. De hecho, también ya estamos con los preparativos para su presentación el 25, entonces está increíble. Muchísimas gracias, en verdad. Qué Mira, bueno, ¿de qué va a hablar ella? ¿De qué va a hablar? justo de la crisis climática y pues las acciones ante el COVID, ¿no? De cómo tomar la crisis climática ante el COVID. Entonces, pues sí, va a estar bueno. Mm, Fabuloso, ¿no? Pues yo sí, eh, déjame. encantado. Voy a revisar aquí. Sí, déjame. Voy a empezar a transmitir en Facebook cuando tú me estás listo. Sí, nada más, ¿cómo la página? Feria. Festival de Sustentabilidad CDMX. Déjame ver. Es el último link de los que te mandé, me parece. Sí, el último de los que te mandé. Claro, y todavía no está compartido, ¿verdad? Ahorita todavía no. Y voy a dejar esta pantalla. ¿Tú vas a compartir pantalla? No, ¿No? yo Ok. voy a estar así. Ah, vale, ok. Entonces así, nada más voy a dejar esta y para presentarte y enseguida la quito para que ya te veas tú en grande. Me parece bien, ahí Va, yo voy acatando tus indicaciones si quieres por WhatsApp o etcétera, va, perfecto, y muchas ahí gracias. vamos. Entonces son 40 minutos y damos espacio a preguntas y respuestas, ¿te parece? Hecho, Como va, tú me digas. me late, me late. Sí, ¿Sí y me de todas escucho formas, bien? sí, te escuchas algo retirado, pero sí se escucha bien. Bueno, Voy a tratar de como, hablar un poquito como más. eco. Como eco, sí, es que estoy en eco, pero no puedo abrir la ventana porque suena el ruido de la calle, entonces así está. Sí, te entiendo. Sí, no te preocupes. Déjame ver, es que no me. Ah, ya está. Que no me aparece. Aquí estás. Sí, perfecto. Entonces, dame un segundito. No sé, sí ves la feria ahorita tú, ¿verdad? Aquí está, sí, Feria de Perfecto, Sustentabilidad Ciudad de México. perfecto. Entonces empiezo. Nada más que me pide varios para configurarlo a Facebook y ya para que No te empecemos. preocupes. Aquí está. Tú me dices, Sí, Pi. Nada más dame un segundito porque me pide así como poner el título un par de veces, no sé por qué. no te preocupes. Lo bueno es que ya estamos por aquí. Perfecto.
Ay, qué bueno que sí se pudo coordinar ahí con tu trabajo. Sí, que hoy sí no fui. Ujú. Había estado, bueno, la semana pasada fui toda la semana, estuve encargado de la oficina, pero ya estamos aquí, hoy sí les dije no me molesten. Súper. Pues ya está cargando para Facebook. Ya va a aparecer acá. Ahí está, ya dice Meeting is Es- streaming live on Facebook. Estamos en Facebook, entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Totis, como dice el maestro Comenic, inclusivo con sal y limón. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí el día de hoy que tenemos un invitado de lujo. La verdad es que es un honor al fin contar con su participación y pues antes que nada quiero agradecerle mucho a Gina de Calvo porque la verdad es que ella ha estado aquí al pie del cañón para fomentar todo esto y apoyándonos en la fibra sostenible desde el principio. Entonces, también nos apoyó en el Verdetón, ahí en el Congreso, y pues gracias a ella hoy tenemos al invitado de honor, el licenciado en Derecho Alfredo Guadarrama Villanueva. Él es abogado por la Universidad Autónoma de México, con estudios por la Universidad de Rioja y Salamanca en España, y Fundación Getulio, me corregirá si la pronuncio mal, Vargas en Brasil. Es egresado del programa okay, del programa para el fortalecimiento de la Fundación Pública en América Latina, de la Fundación Botín. También es miembro de la United Network of Young Peace Buildings y es miembro de la Red Mexicana para el Servicio Público. También es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex en el Estado de México y es consejero para la implementación de la Agenda 2030 en Toluca, México, y es servidor público, también profesor universitario. Hoy hablándonos del derecho urbanístico en México y su impacto ambiental. La verdad es que es un honor porque justo con esto es invitar a conocer la estructura normativa del urbanismo mexicano en su generalidad y las circunstancias sociales del desarrollo urbano y sus repercusiones directas en la movilidad, la construcción y los servicios públicos. Entonces, pues muchas gracias en verdad por estar aquí, Alfredo, por aceptar la invitación y por tomarte un tiempo para estar aquí acompañándonos. Y pues no quito más del tiempo y te cedo el micro. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias también al auditorio y muchas gracias también a Gina que hizo acá este match para poder estar el día de hoy aquí. Y pues muy feliz de poder hablar del derecho urbanístico, pero no concretamente de las normas jurídicas como tal que lo construyen, sino más allá de eso, para hablar del tema social, el tema del diseño de la ciudad, desde el punto de vista del derecho, e ir más allá de la norma, ir a la implicación directa que tenemos como ciudadanos y también ir a ir desmenuzando esas ideas que nos vayan llevando hacia nuevos estadios urbanísticos en México. Y ahorita vamos a platicar de las características esenciales de estados como como el mexicano, como México, y los estados que comparten características y cómo son completamente diferentes a los estados innovadores europeos en materia de urbanismo. Pero bueno, yendo más allá y dando paso a la presentación, muchísimas gracias. Quiero comenzar hablando de un poco la historia del urbanismo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la propiedad primero, de la propiedad pública, de los espacios públicos, de la propiedad privada y del medio ambiente, de los ecosistemas, de los bosques, de los ríos, de los mares y cómo va influenciando el urbanismo para que nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestros países se vayan haciendo ricos en demografía y cómo nos vamos olvidando a su vez de todos estos ecosistemas que nos rodean. Entonces, pues es muy interesante ver que el urbanismo y principalmente el derecho a la propiedad de las personas, de los individuos,
se da en Inglaterra y en Francia, por ahí de pasada la Edad Media, del siglo XV-XVI, para todos los ciudadanos que habitaban estos territorios. Y se va delimitando de una manera muy importante entre los bienes públicos que pertenecen a toda la comunidad y que son mantenidos y manejados por el Estado, y por otro lado, los bienes privados van a ser de particulares y a su vez que bueno, de particulares la propiedad, y en este entendido, pues vamos a ver que la propiedad también significa pues que las inversiones que llegues a hacer en materia o el diseño o la construcción o el desarrollo de un bien privado pues sean materia del privado, del ciudadano, no inmiscuyan recursos públicos para su desarrollo. Es una delgada línea en el urbanismo, pero a final de cuentas es muy importante. Entonces, principalmente en Francia y Inglaterra, en el siglo XV-XVI, comienza este desarrollo, esta evolución del urbanismo y esta delimitación de la inversión pública para crear carreteras, para crear espacios públicos y la inversión privada para el desarrollo de las ciudades. Bueno, principalmente de las villas y posteriormente con la explosión demográfica dada en la actividad industrial inglesa y francesa, pues el crecimiento demográfico y a su vez la planeación urbana, que es muy importante para el crecimiento y para el desarrollo, para el bienestar de una ciudad. Y con ello también vamos a ver esta delimitación, ya entrando a lo privado, entre una propiedad y un arrendamiento, que también comienza a dar esa figura en el tema inglés y francés, un tanto social, por la distinción, por la falta de un Estado de Derecho, de normas claras que dijeran, esta propiedad es de tal persona, o es del reino, o es del monarca, o es de su siervo, pues comenzamos a ver una consolidación de la propiedad en materia jurídica para que se desenvuelva esta confianza de los propietarios y puedan desarrollar de una manera importante, de una manera creciente, pues estas inversiones en el desarrollo de espacios privados, de ciudades, casas, de edificios y una consolidación también de pues los bloques urbanísticos. Entonces, conforme se va dando este fortalecimiento jurídico a la propiedad privada de los estados europeos, pues también comienza a ser preciso ir desarrollando una serie de actividades por parte del Estado para el desarrollo urbanístico, para el desarrollo de las ciudades y también para brindar a aquellos nuevos propietarios o aquellos constructores, aquellos desarrolladores de edificios y de casas, pues servicios públicos que son muy importantes para el desarrollo de una comunidad. Entonces comenzamos a ver en las grandes ciudades europeas, el caso de Madrid, en el siglo XVIII, pasando al XIX, el desarrollo de un barrio famoso que se llama Barrio de Salamanca, que es el primer barrio en toda la ciudad que tiene servicios públicos. Nos vamos dando cuenta cómo desde el punto de vista social impacta que es el barrio más importante de la socialité española. Y por ende, ellos comienzan a exigir al reino, comienzan a exigir al monarca, pues espacios públicos con agua potable, alcantarillado, drenaje y más ya entrando al siglo XX, luz eléctrica que no estaba disponible para nadie más que para los monarcas. Y entonces vamos viendo que comienza una construcción, una telaraña, como un caparazón de tortuga en forma, si vemos un caparazón de tortuga en eslabones así perfectamente alineados, pues esa es una ciudad que se va concatenando, va creciendo, y a las afueras, a los burgos que eran conocidos en el tema europeo, va creciendo la población más desfavorecida. Los más vulnerables se van asentando hacia las afueras de la ciudad y en el centro de la ciudad van creciendo las clases más acomodadas. Esto se da en todas las ciudades europeas, que posteriormente va a ser legado al conjunto urbano de América, y bueno, pues acá tenemos a la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, como los
principales exponentes de unas macro ciudades y que comienzan después a tener los problemas que vamos a ver más adelante. Y bueno, ahí está ya el desarrollo, ¿no? Urbanístico, no se puede parar, está la propiedad privada ya bien asegurada en el caso europeo, y eso es migrado a Europa. Entonces, en América, entonces, pues bueno, contextualizando el tema americano, antes de poder hablar de urbanismo y de leyes urbanísticas en México, vamos a hacer un estudio regional de la región americana postcolonial, con los estados soberanos ya integrados en sus soberanías, y vamos a ver que comienza una serie de distinción social entre los ricos o los que han ganado la independencia y los pobres, los menos favorecidos. Y esto va a impactar directamente en el sistema urbanístico de América. Y lo vemos en toda la ciudad, lo vemos en Bogotá, lo vemos en Río de Janeiro, lo vemos en La Paz, lo vemos en Lima, que comienza a darse este factor de crecimiento, como yo les decía, al centro las clases más favorecidas y en las orillas, como dice Zygmunt Bauman, los lumpenproletarios, los marginales, los que ahorita vamos a hablar por qué marginales, pues se van asentando a las orillas. Y eso es lo que va a generar principalmente un caos ambiental y un caos en el desarrollo urbano de las ciudades americanas para las próximas décadas, pasado el siglo XIX, el siglo XX, que lo tenemos hasta nuestros días, pero no es que nosotros lo tengamos ahorita como un problema que nosotros hayamos construido, sino que es un legado social, cultural que nos deja la colonia para la conformación de estos espacios urbanísticos en las ciudades, y ello va a dar como resultado pues estos grandes conflictos de los cuales ya no sabemos por dónde salir. Entonces, bien, pues tenemos que en la región americana hay distintos factores, diferentes factores que van a desarrollar un ecosistema urbanístico. Uno de los primeros es la desigualdad, una desigualdad hegemónica en el caso de América Latina, que hasta antes de entrado del siglo XXI era la región más desigual del mundo, ahora ya rebasada por el tema del Medio Oriente, pero vamos a ver que ese tema desigual va a ser en el urbanismo directamente va a influir. Ejemplo, pues en el tema que yo te comentaba, Britney, del caso del barrio Salamanca en España, que los más favorecidos eran los que tenían servicios públicos y los menos favorecidos eran los que estaban a las orillas, y ellos obviamente no iban a llegar a los servicios públicos, porque el desarrollo y el financiamiento gubernamental pues no los iba, no le eran irrelevantes, o sea, no iban a impactar directamente en sus decisiones por las cúpulas sociales y todo esto que conocemos como desigualdad, no solamente económica, sino de acceso a desarrollo urbanístico de las ciudades de manera propiamente dicha. Posteriormente, pues tenemos el tema cultural de América, el tema de que venimos de una colonización, de una potencia extranjera y que nos deja aquí legado pues, sus idiomas, su idiosincrasia, costumbres y tradiciones. Y en este entendido, pues vamos viendo que este tema cultural impacta directamente en el desarrollo de las ciudades, y ahora como vamos a platicar también en los espacios públicos y de la integración social, que es muy buena para la ciudad y para la salud también de las personas, y que no lo vamos viendo en América, que vamos viendo un tema más segregado, un tema de clases sociales, objetivizado a las clases sociales en torno a los espacios públicos, y ello es lo que nos va dando esa complejidad urbana que tenemos en nuestra región. Y pasado ya al tema mexicano, pues tenemos que la primera calle de América es la calle de Tacuba, que aún existe en la Ciudad de México. Entonces es la calle más antigua, la calle que Hernán Cortés edificó para que pudiera accesar al centro de la ciudad, y ahí haciendo una remembranza histórica, pues recordaremos que en el centro de la Gran Tenochtitlan estaba el Palacio de Alzayacatl, que era el Palacio de Moctezuma. Y posterior, pues bueno, que ya se edifican nuevos complejos de edificios en la etapa colonial, y este tema de centro de edificar en el centro de las ciudades, el desarrollo para los más favorecidos y los menos favorecidos en las orillas, se comienza a ver
justamente muy plasmado en el tema del Distrito Federal, como la capital, pues llamémosle Nueva España, en el ámbito colonial, y llamémosle Ciudad de México o Distrito Federal en épocas más actuales. Entonces, esta distinción comienza a tomar forma, venida de los intereses idiosincráticos, culturales de Europa, que son emigrados a América, y pues vamos a ver que los servicios públicos es a la fecha en la que a las comunidades más alejadas de la Ciudad de México, de las ciudades donde nos estén sintonizando, son a las que menos les van a llegar, nunca les van a llegar. ¿Por qué? Porque además de ser muy costosos, tenemos una integración urbana completamente confusa dentro de nuestro país, y es derivado de las circunstancias económicas y sociológicas que vamos observando en el camino. ¿Y cómo? Voy a poner un ejemplo. Una persona de clase media, de clase alta, que compra un departamento, por ejemplo, Santa Fe, en la Ciudad de México, ellos van a estar comprando todas esas comodidades que les valió el que ellos lleguen, compren, abran la puerta y se metan. Pero esto manifiesta que hay que tener poder adquisitivo para accesar a uno de esos centros, desarrollos urbanos. Sí, bueno, y en el otro contexto tenemos a las clases más desfavorecidas, que no tienen acceso a los recursos que les permitan comprar un departamento en Santa Fe y librarse de todos los trámites jurisdiccionales, burocráticos, y que les permitan acceder cómodamente a ello. No. Entonces vamos a ver en este tema que les manifiesto yo, que es cultural desde la colonia, y posteriormente en el tema social de México, después de que México es un estado soberano, pues que estas personas más desfavorecidas, más desiguales, van a ir minando en los espacios más alejados de las comunidades, de las ciudades, y van a ir construyendo sus hogares. Y ahí es donde entra el derecho urbanístico, que voy a hacer ahora una especie de comparación con el caso europeo y cómo funcionan sus normas y por qué en México estamos tan lacerados en este tema, que impacta directamente al ámbito jurídico y al ámbito de los ecosistemas. Pues bueno, ya hablamos ya de la parte medular, que es la construcción de las ciudades hacia las orillas. Y no estamos hablando al tema de hacia las orillas porque ya no quepamos, sino porque sigue siendo una especie de idiosincrática de desigualdad en la que el más pobre es el que se va hasta la orilla, porque es el que nunca va a conseguir acceso a este núcleo urbano, núcleo poblacional. Y además, como está tan lejos, pues al gobierno no le va a importar que le lleguen los servicios y va a comenzar a hacer una destrucción del ecosistema donde se va a implantar, y posteriormente a los años, conforme vaya su descendencia creciendo, conforme la demografía vaya cambiando, va a impactar directamente en esa zona a la que llegó de manera irregular a implantarse. Y en este contexto es donde la ley mexicana no prevé ese tipo de penas hacia los constructores, bueno, la gente que se desarrolla en el ámbito irregular, construye en el ámbito irregular. Pero ahora vamos a ver por qué. No es porque nos haga falta una legislación directamente importante que nos prohíba construir en donde yo lo quiero hacer, cerca, por ejemplo, de un río o de una presa que sirven de manera importante para el abastecimiento de agua en una ciudad, y pues yo voy ahí, conecto mi drenaje directamente en mi casa, y pues es un poco de contaminación. No, pues esto es una válvula de escape, como bien decía un maestro de mi universidad, pues del entramado social de México. Una válvula de escape al no tener la capacidad gubernamental ni social de poderle brindar una vivienda decorosa a los trabajadores, a los comerciantes, y pues que esto va a dar como resultado un crecimiento desigual en torno al urbanismo de las ciudades, y por eso vamos a ver esas manchas grisáceas. En las ciudades de América, lo que yo te comentaba, y en específico en el tema mexicano, del urbanismo, esas especies de asentamientos irregulares que también involucran hacinamiento, mucha violencia, mucho descomposición del tejido social, y que va a impactar directamente en el ámbito ambiental.
Y podemos poner como ejemplo pues muchísimas, el tema de Catepec, de Nezahualcóyotl en el Estado de México, o también pues las famosamente conocidas favelas brasileñas o las comunas colombianas. O sea, es algo que se replica en toda América Latina por esta conformación social, esta ideología y este ámbito histórico que anteriormente les he descrito, pues nos va a dar como resultado que tengamos un verdadero relajo en el tema del desarrollo urbano de nuestras comunidades. Y con ello también, como hace falta un plan de desarrollo urbano para este tipo de personas, de este tipo de personas que no se pueden permitir una vivienda digna y decorosa, que van a construir donde puedan, donde quieran, y ello va a crear muchos conflictos, tanto sociales como ambientales, pues tenemos que esa falta de planeación urbana por parte de las autoridades gubernamentales, de decir, mira, aquí no puedes construir porque va a pasar una calle, una avenida que va a comunicar a toda la periferia de tu comunidad para que haya un desahogo de tráfico, para que haya acceso también a una comunidad, pues como no tenemos esa cultura del desarrollo urbano aquí en nuestro país muy bien cimentada, pues tenemos un descontrol en este tipo de asentamientos irregulares, como en el caso de Nezahualcóyotl o de Ecatepec que te digo, y pues vamos a ver que tenemos muchísimos problemas, tanto de acceso a servicios públicos, como de vandalismo, de inseguridad y de este crecimiento que se va dando regular en terrenos y este legado que van dando en el tema de propiedad, regresando un poco, este legado que van dando las familias, en el que es una familia que tiene 1000 metros, tiene 3 hijos, cuando los hijos crezcan, pues le va a dar 100 metros a cada uno para que construya una vivienda muy mal edificada y con falta de desarrollo urbano, y entonces ese acceso a servicios va haciéndose un círculo vicioso para que nunca llegue y tengamos gente viviendo en condiciones deplorables en el tema ambiental. Y pasando ya al tema jurídico, más allá de toda esta construcción semántica del urbanismo, el tema jurídico es completamente sustancial e importante en las comunidades, pero te digo, te repito, es un tema de válvula de escape la de los estados, la de la sociedad en general, por no poderle brindar este derecho humano, que a final de cuentas impacta directamente en los derechos humanos de una vivienda digna y decorosa al trabajador, al obrero, al comerciante, que no se lo puede permitir el Estado. Pues, ¿qué hace? Pues se hace la vista gorda para que construyan donde quiera la gente, viendo esta explosión demográfica en nuestro país, y vamos viendo esa desregulación. No falta de regulación, sino esa falta de acoplamiento normativo que nos exija una construcción adecuada en términos de estructuras junto a los ingenieros, una construcción urbanísticamente planeada, o sea, que no la hagamos en un terreno irregular, un terreno ruidoso, porque al final de cuentas eso también va a costar vidas, y lo hemos visto en los sismos. Y también una construcción que vaya directamente ligada a los planes de desarrollo urbano que se deben quedar en un municipio, en un estado y en todo el país en términos generales, porque al final de cuentas la autoridad municipal es la más directamente ligada, porque al final de cuentas es la autoridad del nivel primero que está ahí con nuestras comunidades, y es la que debe que poner esos estándares y esos topes eh, para el desarrollo de las ciudades. Y entonces aquí entra una figura llamada el catastro, que el catastro es, sin más ni más, todo el registro de propiedad que puede llegar a tener un municipio, cómo va directamente vinculado las propiedades con el desarrollo urbano, el desarrollo de los servicios, la prestación de los mismos por parte de las autoridades municipales, que es la célula sí más pequeña del gobierno, pero al final de cuentas es la que está en mayor interacción con los ciudadanos. Y los catastros han quedado de ver, junto con las normas estatales y las normas federales, porque, pues bueno, por esta válvula de escape, por no tener una normatividad adecuadamente
adecuada a las circunstancias mexicanas, y esa fuerza normativa que te prohíba a ti, por ejemplo, como asentador irregular, que te legó tu abuelita o tu papá un pedazo de parcela en un terreno y vas a querer construir una casa sin permisos, sin uso de suelo también, sin número oficial, sin tener una toma de agua, sin que lleguen a ti los servicios públicos como drenaje, luz eléctrica, pues vas a construir un tipo de asentamiento irregular que le va a afectar directamente al medio ambiente, porque posiblemente ahí no se podía construir un plan de desarrollo. Pero en el catastro, como tenemos una actividad soft gubernamental, es una actividad blanda que no permite la coercibilidad para ese tipo de actividades, pues van a dejar que construyas. Y haciendo una retrospectiva, un estudio de derecho comparado con el caso europeo, en Europa cuando tú construyes en un terreno que no ha sido autorizado para ti, para que tú construyas dentro de ese espacio territorial, pues al propietario de ese bien, por oficio, decimos en derecho, o sea, por deber de la autoridad, van, te clausuran, te imponen una pena y derriban la construcción a tu gasto. O sea, tú tienes que pagar el derribo, imagínate. Entonces, si ya tú tienes una casa construida muy bonita y esa casa no cumple con los requerimientos urbanísticos de un país o de un municipio en Europa, la van a derribar y a tu costo. O sea, tú tienes que pagar el derribo aparte y aparte te van a sancionar porque incumpliste con una norma urbanística que estaba previamente establecida y te vas a ser un acreedor a una pena. Entonces imagínate lo que significa esto, que tú construyas una casa y la casa te la derriben porque no sacaste los permisos adecuados o porque en ese terreno no se podía construir, porque ejemplo era un bien no público, privado, pero parte de una reserva ecológica. Entonces, vamos viendo cómo este tipo de instituciones son un poco más fuertes en Europa. Sí, está bien, en México se podrían adecuar, sí, también está bien. Pero esta válvula de escape que tenemos es muy interesante, o sea, al sobrepasar al Estado mexicano, el cumplimiento del derecho, de otorgar el derecho a sus ciudadanos, de acceso a una vivienda digna y decorosa, haciendo también que esta actividad catastral y esta actividad eh, eh, de la ley, pues sea soft, sea blanda a final de cuentas. Y entonces, en este entendido, nunca vamos a tener nosotros como mexicanos ordenamientos urbanísticos específicamente enfocados a un planeamiento como tal estratégico de las ciudades, del crecimiento demográfico del que se piensa a dar en México. México va a estar en el top 5 de los países más habitados en 2030. Entonces, en la década de 2030 al 2040. Entonces, no tenemos todavía, estamos sobrepasados en esa actividad urbanística, en esa actividad jurisdiccional también, en el tema del derecho urbanístico y también en el tema de la planeación urbanística como tal. Entonces, en ese aspecto, pues también tenemos que comienza una descomposición del tejido social y de influencia directamente a los ecosistemas en estas partes irregulares del desarrollo urbano. ¿Por qué? Pues te puedo poner un caso muy concreto. Vas caminando por Polanco, todos los espacios urbanos están estudiados y creados para que la gente confluya, o sea, para que la gente se una y en el espacio público, en la calle, la gente sea una misma. En el caso, por ejemplo, de Ecatepec, pues tenemos que, como es un crecimiento irregular, ni siquiera hay avenidas ni espacios públicos para el sano esparcimiento. Y está demostrado, según estudios de diferentes instituciones, que los espacios públicos, a final de cuentas, lo que crean es una integración social, una unión de la sociedad y benefician tanto para el desarrollo y el bienestar de las personas como también para su salud. Pero démonos cuenta que en Ecatepec, pues la gente no puede salir en la calle un domingo a disfrutar la ciudad porque el desarrollo urbanístico no lo ha permitido, porque ni siquiera hay avenidas, parques, plazas públicas en las que haya esa interacción social que al final de cuentas va a repercutir directamente en la paz y el bienestar de los lugares.
Entonces, hace falta muchísimo para hacer. Tenemos un trabajo enorme en nuestra generación en el tema urbano, pero también quiero platicarte que hasta que no tengamos una igualdad de derechos sustancial y un crecimiento, un desarrollo económico que impacte directamente a los más desfavorecidos, no vamos a tener un impacto real en el medio urbanístico y tampoco un impacto real en el tema ambiental. Pues por este respecto, porque es lo vuelvo a multicitar, válvula de escape, que no tenemos la capacidad económica ni de acceso a oportunidades para los más desfavorecidos en esta cuestión de la vivienda digna y decorosa, es muy fácil, entonces, dejar que hagan lo que quieran con sus propiedades, porque al final de cuentas ellos viven sus propiedades, ellos pueden hacer lo que quieran ahí, según este tipo de personas, y ello va dando como resultado esta ineficiencia de acceso a los servicios públicos, insalubridad en el tema también de la vivienda, de las ciudades, hacinamiento también, violencia, y todo este tipo de factores que se dan en este tipo de lugares muy identificados por la sociedad. Entonces, queda muchísimo por hacer, pero no podemos tener una ley mordaza que prohíba la construcción irregular. En México, pues por esos temas sociales que te estoy diciendo, algunos abogados te van a decir, no, sí, es que es lo que necesita México, castigar al infractor de la norma urbanística. Sí, pero al final de cuentas ese no es el caso, porque la descomposición del tejido social, desde el punto de vista económico y desigual, pues va minando muchísimo en estos aspectos y va haciendo que el deterioro urbanístico sea completamente real y impacte completamente en el tema medioambiental. Y pongo un ejemplo, cuando vienes de Ciudad de México a Toluca, hay una presa, la presa del Hermax, del lado izquierdo, bajando la Marquesa, y a escasos 10 metros de la presa hay construcciones irregulares de viviendas. Y cuando llueve y se desborda la presa, pues se inundan. Pero cuando no se desborda la presa, esta gente que vive ahí, que son ya miles de personas en una franja muy grande del valle de Toluca, en el municipio de Lerma, pues van directamente a influir en todo el menoscabo ambiental, porque van a matar a fauna endémica del lugar, o porque van a meter sus drenajes directamente conectados a la presa, o porque van a comenzar a construir viviendas posiblemente en lo que era anteriormente el lugar de un pato salvaje, que es muy característico en ese lugar del Estado de México. Entonces, este desgaste social que va a dar como resultado directamente la construcción irregular, urbanísticamente hablando, pues va a dar como resultado este menoscabo al medio ambiente, y es complejo, es muy complejo, porque tú no le puedes decir a 5,000 personas que posiblemente vivan ahí que lo dejen de hacer como gobierno, porque tú, si bien no se los prohibiste, tampoco estaba permitido, pero tú también tuviste la capacidad de brindarles un mejor acceso a la vivienda, y pues se va en un círculo vicioso que repercute en lo social, en lo económico, en las desigualdades, en la inseguridad y en ese freno al desarrollo urbanístico de nuestro país. Lamentablemente es muy triste ver ese tipo de actividades, pero al final de cuentas es lo que tenemos. Entonces, yo realmente no he encontrado el secreto, la fórmula para decir, ¿sabes qué? Estaría bien que hiciéramos esto y esto, una reorganización urbana, no lo creo, porque ya hay construidas viviendas. Pues lo único que yo he más o menos visto como una salida a todo esto es la construcción y el desarrollo de espacios públicos para la reconstrucción del tejido social y también para la interacción, hacer más dinámica la construcción, que haya confluencia de las comunidades. Y con ello, pues, eleva un poco más el bienestar que repercute directamente según la Organización Mundial de la Salud, el bienestar y la salud de los ciudadanos de una determinada región. Y esto se ha visto reflejado en muchas ciudades conflictivas de América Latina, como en el caso de Brasil, en el que hicieron muchas favelas, les pusieron una cancha de fútbol con financiamiento público y privado. Eso disminuyó los niveles
de violencia, por ejemplo. Y también, en ese entendido, pues les decía, y este es un tema muy apegado al medio ambiente, ¿no? Pues vas a jugar un partido de fútbol, no te voy a rentar la cancha de manera monetaria. Necesito que me traigas un postal de PET recolectado entre toda la favela para que puedas acceder a la cancha con tu equipo. Entonces, son dinámicas sociales que se pueden hacer, que se pueden practicar en México para este desarrollo urbanístico un poco más sustentable y sostenible, y que vaya dando como resultado pues un mejoramiento de los espacios, de las colonias, de las calles, de los barrios, de los lugares, de los asentamientos un poco más, un poco endebles, un poco marginales. ¿Por qué marginales? Pues porque están al margen de lo que te puede dar el gobierno, de lo que te puede dar, están ahí en esa zona, y al final de cuentas, pues es lo que no les da el gobierno. O sea, desafortunadamente están ahí en ese punto, más allá de lo que les puede dar, y es desde los servicios públicos hasta muchas es necesario replantear nuestras ciudades, replantear también el acceso, por ejemplo, a la salud, a servicios muy básicos, para que no te tengas que trasladar desde un pueblo hasta el centro de una ciudad, que va a ser un efecto contaminante en el trayecto, por ejemplo, y todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver los planeadores urbanos. Afortunadamente ya hay carreras enfocadas a la planeación urbana y que van a, o sea, el derecho va a ser lo que al final tenemos que regular. Lo que hay que primero trabajar es el tema social, el tema de involucramiento social, de construcción de tejido para el tema urbanístico. Y el derecho ya vendrá después, ya lo modificaremos después conforme la normativa adecuada y que pueda servir en ese momento. Pero sí te digo que está rebasado por estos temas anteriormente vertidos, y pues no perder la esperanza a eso, hacer una construcción urbana ahí en nuestras comunidades, implementar espacios públicos para la diversidad social, y también esa construcción de espacios sociales, pues poco a poco ir en ese involucramiento social, ganándole terreno a todos los conflictos que tenemos, pues para el desarrollo sustentable y sostenible de nuestras comunidades. Da para muchísimo más este tema, pero creo que aquí concluye mi participación. Te cedo el micrófono, Britney, muchas gracias, y estoy atento a comentarios. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por también llevarnos como a toda la historia de esto. Y pues que es algo que ha pasado, ¿no? Que realmente de este centro a la periferia y está, pues como bien mencionas, la marginación que se ha dado. Y pues algo que es súper fuerte, pues la desigualdad, ¿no? De la falta de estos beneficios y servicios básicos. Entonces, es algo que está muy presente, y como bien dices, es más fácil pues decirle, sí, no puedes construir donde te dé la gana porque ya me estás evitando hacer muchas cosas, pero sin tomar en cuenta todos estos puntos pues de salud, y que sabemos cuántas zonas se han desbordado y que pues pierden sus viviendas invirtiendo o haciendo la inversión de su vida, pero que la van a perder en algún punto por estos, pues que lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Por toda la parte del cambio climático, y que la naturaleza toma su curso. Al final los ríos toman su curso, toman su cauce, y pues este desbordamiento de laderas es algo que se ha visto como esta pérdida pues de viviendas, las inundaciones, que bien sabemos que es un foco de infección en muchas zonas también por este tema. Y justo también la parte de los espacios públicos, ¿no? Me encanta que hayas traído a la mesa justo esa solución que dieron en algunas de las favelas. También escuché de que pusieron escaleras eléctricas en algunas otras, y también disminuyó la violencia. Hubo otro proyecto que también, pues de la mano de los organizadores me estuvieron comentando cómo dentro de la misma, pues que le llamamos aquí zonas rojas, se implementaban proyectos para hacer una readaptación de sus viviendas con todo un sistema más eficiente, en donde no se hiciera justo este pues desagüe para echarlo a los ríos, sino hacer bien una tubería y demás, con el trabajo que se les daba a los mismos habitantes de la parte de la, pues sí, de la favela era también, y a las mujeres les apoyaron con un centro comunitario en donde, además de que interactuaban y demás, pues también ellas eran las que hacían la comida para los que estaban trabajando. Entonces el vínculo, o sea, disminuyó la violencia intrafamiliar, la violencia entre pandillas, la comunidad se hizo más unida,
y iban construyendo una casa por una. Entonces, todas las familias participaron en todas las construcciones, y la comunidad creció mucho en muchos sentidos, además de también después los huertos urbanos y demás, ¿no? Entonces sí hay proyectos que hay como para esta adaptación, pero pues, aún como dices, hay mucho que hacer, ¿no? Muchísimo. Menciona nada más por acá, no sé, recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat en Facebook. Nada más ahorita hay felicitaciones, Alfredo, de Georgina. Y menciona Víctor Manuel, saludos, mi estimado. Hablar sobre temas ambientales es generar conciencia para el desarrollo de nuestra sociedad. Totalmente. Y Samuel Rosales, excelente tema. Pero no hay preguntas por acá. Saludos a Gina, muchas gracias. Sí. Aquí. Y claro, es muy importante. Ahora, también hay otro tema en el tema urbanístico, hay otro tema en la cuestión urbanística muy importante que es el tema de la movilidad. Y creo yo que México aún no tiene la capacidad para hablar de movilidad sin antes hacer una reconstrucción social de todo esto, ¿no? Lo que hemos estado platicando de las comunidades. Hasta que no tengamos una construcción sólida de las comunidades más afectadas de cara al urbanismo, podremos hablar de movilidad sustentable, sostenible, principalmente en las ciudades más contaminadas. Y alguna vez decía un funcionario público que ahora está en algún cargo importante del gobierno federal, que las ciudades debían ser como caparazones de tortuga, por eso yo tenía al inicio de la presentación. Debían que estar en red, y entonces tú puedes llegar desde el caparazón de la tortuga de hasta abajo hasta el de arriba mediante la red esta que se forma en el caparazón. Eso todavía le hace falta tanto a la Ciudad de México, que tiene metro, pero imagínate las ciudades que no tienen un metro, como la construcción de Toluca o de León o de Querétaro, que son ciudades que están creciendo muchísimo y a final de cuentas no acaban de tomar esa movilidad urbana, pues por cuestiones de financiamiento, por cuestiones sociales, pero no podemos tocar todavía, creo yo, en un punto de vista de movilidad. O sea, sí hacerlo, pero enfocarnos más a esta inclusión social desde el urbanismo para posteriormente dar paso a una construcción más, una agenda de movilidad en las ciudades de México. Pero bueno, es un temazo. Estoy ahí atento a tu próxima invitación, si se puede, y pues para hablar más, ¿no? De este tema, también el tema presupuestal que nos hizo falta tocar, que a final de cuentas es una cuestión muy importante para el desarrollo de los servicios públicos, pero que también las comunidades podemos hacer mucho, la sociedad civil puede hacer mucho en esta reconstrucción urbanística de las comunidades y de las colonias, y posteriormente hacia lo más grande de las ciudades y luego los estados, pero ahí está, ¿no? Es un reto que tenemos como generación en América Latina. No podemos tirar las ciudades y volverlas a construir, o sea, eso es ilógico, pero sí podemos minar un mayor y listar un mayor desarrollo para quienes viven ahí, con base en la construcción de una agenda sustentable y sostenible para que vayamos a más, ¿no? A más en este tema del urbanismo, de la implantación de diferentes cuestiones para el beneficio de los ecosistemas, y pues que se vaya ahí dando este mejoramiento social y urbano, ¿no? Claro. Bien, pues bueno. Sí, menciona por aquí Marlene Quintana, dice que está muy bueno y que le gustaría saber qué se debe hacer pues para mejorarlo, y cuáles son los derechos, las obligaciones, saber sobre el uso de suelo y qué y cuánto, o cuánto más bien, me imagino que se debe pagar por el servicio. Y menciona también por acá, ay, se me fue. Aquí está. Hola, licenciado, excelente tema. Gracias por su tiempo. Katia Gorostita. Me gustaría saber acerca del derecho de espacio público como parte del derecho urbano en México. Y menciona... Son dos temas muy, muy importantes. El primero es completamente burocrático, completamente gubernamental.
Pues bueno, tú puedes acercar al catastro de los diferentes municipios para que te den detalles sobre el costo de los usos de suelo, en materia comercial o en materia habitacional, ahí ya depende. Cada municipio lo maneja dependiendo tabuladores con base en el valor catastral de las propiedades y pues te digo, es muy gubernamental, muy burocrático y pues ahí va ese tema de los usos de suelo, de los costos, es con base en tabuladores desde el punto de vista de catastro. Y ahora, otro tema que no tocamos es la regulación catastral, que al final de cuentas, para que a ti te otorguen un servicio público, tienes que tener una clave catastral y tienes que estar rodeado en el catastro de un municipio. En México, a pesar de todo esto, hay gente que se jala el drenaje del compadre o el agua potable del compadre, y esa regulación catastral también se imposibilita en México. Es muy, muy complicada. Hay muchas ciudades que no tienen todavía eh, dibujos de mapas, ahora ya son virtuales, de las propiedades registradas en el catastro municipal, que es completamente diferente a los registros públicos de la propiedad, es completamente diferente. Esto es más municipal para los servicios. Entonces también es otro gran reto catastral que podríamos hablar en algún otro momento, en esa interacción entre la propiedad privada y el Estado desde el punto de vista del ayuntamiento para este desarrollo armónico de los servicios públicos, del pago de predial, del pago de servicios, de las contribuciones anuales, que se van dando también en una tarea fiscal del Estado, para que haya pagos fiscales desde los traslados de dominio de las propiedades. Y bueno, es un tema también completamente diferente del catastro, pero pues te puedes acercar ya a los municipios, Marlene, para el tema de la autoridad catastral y todo este desarrollo urbanístico de las ciudades. Y el tema de los espacios públicos, recordemos que los derechos de espacio público son derechos humanos. Entonces, en este entendido, tú lo puedes ejercer hasta mediante una autoridad jurisdiccional que te pueda conceder, porque están en muchas convenciones internacionales y también el Estado mexicano ha proveído de ese derecho al espacio público, y no solamente el derecho al espacio público, sino al desarrollo armónico del espacio público, en el que puedan interactuar y puedan hacer sinergia tanto sector público como privado y social para ese desarrollo. Platicamos el caso de las comunas, de las favelas en Brasil. También hay otro caso muy, muy bonito de la Comuna 13 en Medellín, en Colombia, en el que hicieron un tipo museo soumaya en la Ciudad de México, en un barrio muy peligroso, muy conflictivo, y les dio muy buenos resultados en materia de seguridad también, inclusión social. Entonces, es un derecho humano, al final de cuentas, este derecho de acceso a los espacios públicos y también a su desarrollo, te digo, o sea, la unión de fuerzas tanto sociales como privadas y públicas hacen una dinamita increíble que puede tornar muy grandes, muy buenos proyectos de espacios públicos pues para su desarrollo. Entonces el chiste nada más, creo yo, es hacer sinergia entre todos ir a más, aportar ideas, ser conscientes también de que los buenos espacios públicos impactan directamente en el medio ambiente y en la inclusión social, y ello va dando como resultado pues el bienestar social. O sea, creo yo mucho en el urbanismo y en esta reconstrucción urbanística de las ciudades para la inclusión, para la disminución de la inseguridad y también pues para la salud de los propios seres humanos, pero hay muchísimo por hacer. Se aceptan ideas, Katia, ahí para desarrollar con la Coparmex o con las autoridades gubernamentales alguna idea y sí, encantados, hay que luchar por nuestros derechos, porque al final de cuentas ni siquiera son derechos que nos dé una constitución o una ley secundaria, sino son derechos humanos. Y en este apartado ya un tema muy, muy de abogados, los derechos humanos son una bóveda gigantesca universal, que no nos los pueden negar. Por el solo hecho de ser personas, tenemos esos derechos humanos y hay que ejercitarlos de la mejor forma para este bienestar urbanístico, para este bienestar social. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Menciona por acá Fabi Sánchez. ¿Cuáles son las principales causales que detienen el desarrollo armónico de los espacios públicos?
Muchas veces, qué buena pregunta, muchas veces es desidia gubernamental, otras veces es falta de presupuesto gubernamental también. Y hay un factor en específico muy importante en este tema, que es el vandalismo. Y el vandalismo se da cuando existe desigualdad y la desigualdad se traduce en resentimiento, rencor a la sociedad. Entonces, el que tú me pongas en un espacio vulnerable, una cancha de fútbol, pero yo tengo un resentimiento social con posiblemente los que más tienen un entorno en mi comunidad, pues voy a ser muy propenso a la vandalización de espacios públicos. Y a la hora que sucede eso, pues las autoridades locales o estatales, pues se priman de que toda esa inversión que hicieron, ese presupuesto que salió de los impuestos que todos pagamos, pues se va a ver deteriorado, ¿no? Y ya muchas veces va a quedar hasta en desuso. Entonces, en este entendido, creo yo que hace falta tanto más inversión en inversión pública, más presupuesto público para detonar espacios públicos, pero también hace falta campañas de concientización entre las tres hélices, que es económico, social, empresarial y gubernamental, para la inclusión social en estos estados. No solamente poner una cancha de fútbol, sino hacer un torneo de fútbol con incentivos gubernamentales o incentivos privados para la cohesión de la comunidad. O sea, no es nada más voy y lo pongo, sino que también hay que sostenerlo, pintarlo y realizar actividades sociales de inclusión, etcétera. Entonces, lo que creo que ha faltado y pues esa desidia también, o esa falta de presupuesto han minado en estas instancias. Ahora, el tema de una recuperación de espacios públicos, como han llamado los urbanistas, es muy caro. Entonces, no hay muchas veces el acceso a presupuesto, tanto como privado, que lo pueda costear. E irlo haciendo poco a poco, pues lo va haciendo más fabuloso. En el tema de Brasil, que me encanta, hay una favela que no recuerdo, favela de Santa Marta, me parece que se llamaba. Es una favela donde Michael Jackson filmó el tema de They Don't Care About Us y él regaló una cancha de fútbol a la favela. O sea, él hizo que hicieran una cancha de fútbol porque tenía que aterrizar en algún lugar su helicóptero. Pero como no había ningún lugar a la redonda, él dijo, pues bueno, vamos a hacer que el helicóptero aterrice en la cancha y yo se las voy a arruinar. Obviamente fue una obra muy costosa por la infraestructura de la favela, pero al final de cuentas se llevó a cabo y lo pueden checar ahí en internet, es una cancha muy pequeña, pero que está en constante rehabilitación por la parte de la misma gente de la comunidad y bueno, con esta generación de actividades que nos hacen proclives a la inclusión, pues va a desarrollar y va a tener una mejor actividad urbanística. Creo yo que va por ese sentido. Totalmente, totalmente. Y de hecho, justo me encanta que menciones eso y también la parte de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Que algo que mencionan mucho también de la Universidad de Politécnica de Valencia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesaria una gobernanza y realmente este trabajo en equipo entre sociedad, entre toda sociedad, pues sí, sociedad civil, y que es indispensable, ¿no? Que muchas veces es impulsar eso y algo que también tocábamos en otras charlas justo de esta rehabilitación de zonas es eso, ¿no? Invitar a la comunidad a participar, darle las herramientas o buscar como la parte privada que quiera invertir, que quiera como pues apoyar a esto y se ve realmente cómo al hacer simplemente esta invitación, la misma comunidad se integra y puede hacer cosas mucho más, pues sí, grandes y ricas para la comunidad, empezando por disminución de violencia, por beneficio para la salud y demás. Entonces, pues sí, muchísimas gracias, licenciado. Creo que ya no hay más preguntas por acá. Pero pues sí, bueno, aprovecho de una vez para extender la invitación porque sí hay muchos temas que quedaron por ahí que son muy interesantes y que, como bien dice, la concientización es algo fundamental, ¿no? Es algo que tiene que hacer sí o sí, porque sin conocimiento no se puede hacer un cambio, ¿no? Entonces, pues justo esto es lo que busca, ¿no? La Feria Sostenible y el Verdetón, fomentar estos espacios de comunicación, de concientización, esta vez virtual, pero pues siempre es con la toma de espacios que de alguna forma están inactivos y pues es invitar a la comunidad a
a conocer más acerca de cómo mejorar su medio ambiente o cómo mejoramos nuestro medio ambiente. Entonces, pues muchísimas gracias, licenciado, muchas gracias por su tiempo, por tomarse el día y estar aquí compartiendo tanto con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron por acá también enriqueciendo en el chat. No sé si le gustaría comentar algo más. Pues bueno, nada, ahí que estamos a tus órdenes, la verdad es un tema que me apasiona mucho y pues por eso lo comento. Entonces, pues bueno, yo tengo estudios en materia de derecho, pero nunca me ha gustado meterme en el tema de las leyes duras, ¿no? Sino ver todas las posibilidades que existen, por qué se está reflejando esta circunstancia social y después poder hacer una deliberación jurídica. En este entendido, por eso te digo, las leyes han quedado rebasadas y no nos va a importar hacer una reglamentación de las mismas, sino hasta primero entrar por la actividad social para estarnos. Entonces, pues estoy a tus órdenes, ahí también en el auditorio tienen mis redes sociales y todo, nos estamos siguiendo, ahí nos echando un café después que pase la pandemia, platicando todo esto, y pues yo encantado de participar. Te agradezco también mucho a ti, a Gina, por la invitación, y pues nada, estamos a sus órdenes, y mucho afecto, también un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, en verdad, gracias. Y claro que sí, esperemos pronto se pueda hacer ese café y que más personas puedan unirse también para seguir con esta conversación. Muchas gracias también a Gina, por ahí estén pendientes, la van a ver próximamente. Y pues, sí, muchísimas gracias, estamos pendientes también para las próximas charlas entonces. Y pues gracias por toda esta información, la verdad es que súper rica, súper ameno, un tema que a veces es complicado, pero la verdad de una manera súper rica. Muchas gracias, Alfredo, en verdad. Y pues gracias a todos los que se sumaron, seguimos aquí en comunicación. Recuerden que todavía tenemos varias charlas. Pueden encontrar las redes sociales del licenciado en fusionmiwi.com, en donde también van a encontrar el link directo a la charla, junto con el cartel. Entonces, muchas gracias, un placer, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti. Que tengan muy buena tarde, hasta luego. Igual, lindo día a todos, hasta luego.